Hola, Estefa, ya regresé. Ahora sí, ya listo. Bueno, hola, Stephanie, ¿cómo estás? Bueno, la entrevista que te voy a realizar hoy es para que me comentes cómo fue tu proceso de práctica, si lograste conseguir y si estas fueron, pues, fructíferas para ti. En estos momentos, pues, te voy a hacer tres preguntas, ya las vamos a proyectar. Para poder realizar. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta, ¿sí estás viendo, Stephanie? Sí, ya estoy viendo. Ok. La primera pregunta es la siguiente. Primero, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las características o rasgos de su personalidad que fueron determinantes para conseguir sus prácticas y en las mismas conseguir su empleo? Mínimo 5. Ok, bueno, inicialmente mencionar que para el hecho de conseguir prácticas, de pronto el proceso es un tanto diferente a conseguir un empleo. En el caso de las prácticas, a mí me correspondió realizarlas en un periodo en el cual estábamos viviendo una situación difícil, que fue inicio de la pandemia, ¿cierto? Por ende, las empresas, en lugar de estar convocando, lo que estaban realizando era más bien reducir el personal. En ese caso, una de las características que ayudó a poder conseguirla fue la persistencia, también la suspicacia, la responsabilidad, la determinación y el ingenio, diría yo, o la manera de, la capacidad de reinventarse. En mi caso fueron esas 5. ¿Por qué? Porque mis procesos de práctica fueron un tanto diferentes a los convencionales. Yo no realicé prácticas presenciales, ni tampoco las realicé aquí en nuestro país, sino que opté por buscar de manera independiente la manera en cómo solucionar esa situación y fue realizando las prácticas en modalidad de trabajo remoto en una organización sin ánimo de lucro en el extranjero. Qué impresionante, me parece estupendo que pues lo hayas tomado como que una forma independiente, sobre todo por el evento, pues Sí, claro. las causas de salubridad a nivel pues internacional que no pues nos dejaron, bueno, mejor dicho, que no te dejaron a ti y a otras personas a realizar su proceso de prácticas netamente convencionales. Sí, Prosigamos claro. con la siguiente pregunta. Ahora mismo no estoy viendo proyectadas las preguntas. Déjame. Bueno, ya les vuelvo a proyectar. La siguiente pregunta es, de acuerdo de acuerdo a su experiencia, qué están buscando las empresas en lo referente a las habilidades o conocimientos de los estudiantes en práctica?
Bueno, eh, digamos que algunos de los aspectos que las empresas están solicitando, primero que todo, son las habilidades blandas, ¿no? Más allá del tema del conocimiento técnico, lo primero en lo que se fijan es en las habilidades blandas. También en el hecho de el tema del trabajo en equipo, que es supremamente importante, el liderazgo y la iniciativa, es algo que siempre buscan para el tema de práctica. En mi caso, ya netamente desde el punto de vista técnico, en cuanto a habilidades y conocimientos, eh, digamos que el hecho de la ofimática y el manejo de todos estos recursos fue esencial. El conocimiento del inglés también por tratarse de ser extranjero. Y digamos que el manejo de los procesos básicos administrativos, ¿no? Las famosas fases de la administración, especialmente el tema de la planeación, ayuda muchísimo, ¿no? El hecho de conocer de pronto, en nuestro caso que estamos enfocados a la parte más administrativa y gerencial, pues el tema de conocer los procesos para realizar una estrategia, los procesos para la construcción de proyectos, que es algo como que por lo general al momento de nosotros ser estudiantes consideramos que de pronto no sea lo que más vamos a utilizar, pero en la vida laboral y en el hecho de las prácticas sí influye notoriamente el conocer esas habilidades. Y ahora mismo muchas empresas están enfocadas en base de ofimática y pues reconocimiento, pues que el estudiante posea conocimiento en diversas áreas. Sí, sobre todo la interdisciplinariedad, por ejemplo, en nuestro caso, al ser de negocios y finanzas internacionales, es supremamente importante, puesto que tenemos conocimiento tanto en el ámbito administrativo por el tema de los negocios como en el ámbito financiero, ¿no? Eso ayuda muchísimo, especialmente también que en esta carrera muchas de las empresas lo que buscan es eso, que la persona sea capaz de ejecutar distintos roles y distintas actividades en un mismo cargo. Por ejemplo, en el caso de mis prácticas, yo fui tanto auxiliar administrativo como auxiliar de marketing. Por ende, tenía que tener ambos conocimientos, ¿no? El enfoque, digamos que un poco más técnico en cuanto a la construcción de documentos, en cuanto a la construcción de proyectos, pero al mismo tiempo el enfoque un poco más creativo, de que implica pues tú estar en el departamento de marketing. Entonces, la conjugación de las distintas disciplinas es algo que actualmente se está requiriendo mucho. Sí, comprendo mucho eso. Yo realicé pues un trabajo prácticamente en donde yo tenía que hacer tanto de, de auxiliar de marketing, eh, marketing digital también. Pues actualmente todos tenemos que saber un poco de todo para poder pues surgir en el trabajo que a lo que queremos pues proyectarnos. Sí, sí, claro. Y ahora que mencionas el hecho del marketing digital, otra cosa fundamental es el manejo de redes sociales, que también, pues, como practicantes tenemos que conocer al menos lo básico, ¿no? También. Bueno, proseguimos con la siguiente pregunta. La tercera pregunta, que ya sería la última. Tercera pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿qué competencias o habilidades profesionales o técnicas cree que le hacen falta a los estudiantes en prácticas hoy en día? Bueno, digamos que obviamente las competencias básicas, ¿no? Las competencias básicas son fundamentales. A lo mejor no es tanto que le hagan falta, sino que en ocasiones la manera en la que suelen impartirlas las instituciones de educación superior no suelen ser las más idóneas para la inserción en el campo laboral, sino que están más enfocadas a la academia.
Entonces, de pronto el hecho de la interpretación de textos, la construcción y redacción de textos es algo fundamental que siempre estará presente. Lo que te mencionaba de los recursos ofimáticos, también sería interesante que a lo mejor en las instituciones se considere, pues, tomar eso como una asignatura obligatoria, ¿no? Incluirla en los cursos que llaman, pues, de habilidades generales. Eso. Y en cuanto a lo técnico, pues, me parece que interesante que a lo mejor se reformule la manera en la que se aplican, pues, digamos que de pronto el tema de la legislación laboral, que muchas veces, pues, al iniciar prácticas y al iniciarse en el mundo laboral, pues nosotros tendemos a tener muchísimas dudas en ese campo. Y lo mismo que en el tema del manejo de las finanzas también, pero ya desde el punto de vista personal, ¿no? Que de algún modo también inciden como tú te desempeñes. Pues yo diría que esas son algunas de las habilidades que serían necesarias y que a veces vemos falencias en los practicantes y también ya en los primeros empleos. Y totalmente de acuerdo, sobre todo el hecho de que muchas veces pues se firman contratos y a veces no poseen pues una estructura clara, siempre son algo confusos y es únicamente para que la persona que está laborando no lea y únicamente firme porque piensa que ya tiene el trabajo asegurado. Claro que sí. Es lo mismo el tema de las nóminas, el hecho de pronto enfocarse un poco más al hecho de cómo calcular la nómina. Por ejemplo, en mi caso yo lo di, pero muy someramente, por encima podría decirse, pero a la hora de la verdad, cuando tú ya te enfrentas al campo laboral, tú deberías saber cómo te calcularon a ti ese salario que estás devengando, saber qué porcentaje corresponde a cada aspecto que acá en Colombia son obligatorios, ¿no? Entonces, eso sería interesante que se realice ese enfoque. Lo mismo el hecho de la proyección personal y el momento de la expresión oral, también es completamente necesario que se formule de pronto una manera distinta de cómo verlos en el aula de clases para que al momento de práctica sea mucho más fructífero. Totalmente de acuerdo, Stephanie. Bueno, te quería pues preguntar cómo te sentiste en la entrevista y pues también darte las gracias de antemano por haber sacado el tiempo. Sé que no estamos como que para siempre pues decirte que seas personas, pero de verdad muchísimas gracias por estar acá y brindarnos tu opinión, que siento que es muy importante. Bueno, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, aprovecho para comentar un poco de la experiencia a grandes rasgos. En el caso de la universidad, pues sí, por la situación en la que me tocó vivir, de pronto no tuve esta experiencia como de pronto ahora tú que estás dando la clase de práctica. Yo, para mi caso fue un poco más difícil conseguirla y de hecho creo que fue el primer caso en la universidad, sí, eso costó un poco más el tema de la documentación y demás para que me las pudieran avalar, pero al igual al final pues fue fructífero, maravilloso y también de hecho exitoso pues porque le abrí también las puertas a los demás compañeros. Los invito a que también miren esa opción de realizar prácticas remotas con alguna empresa en el extranjero. Pues bueno, me sentí muy bien en la entrevista, muy interesante que estén abiertos a escuchar las sugerencias de egresados respecto a ese aspecto en la universidad y porque la idea es siempre aportar para que se siga mejorando para las futuras generaciones porque cada vez el mundo laboral se vuelve mucho más competitivo y desde las aulas de clases es indispensable que se empiece a tratar esos temas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, a ti muchos éxitos y bueno, pues con gusto atender las preguntas que me hiciste. Gracias, Steph. Bueno, estamos por finalizar la entrevista. Bueno, dale con gusto.